El Evangelio de San Marcos 16:2 dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, y yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Jesucristo había muerto 2 días antes, 3 días antes. Este es el día de la resurrección. El día de la resurrección, la gente salía a hacer lo que tenía que hacer. Recuerden que dijimos que ayer lo vimos en el discipulado, ¿no? En la teología. Para los judíos, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Sí? Para nosotros es el lunes, entre comillas, el lunes laboral. Para ellos el domingo es un día de ¿qué? Normal, de trabajo, en su cultura, ¿cierto? Entonces aquí la gente, Jesucristo fue crucificado el viernes, lo enterraron y llegó el domingo. ¿Qué se fue a hacer la gente? Su vida normal, cotidiana. Amén. Ahora vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 24, ¿vale? Y voy a leer textualmente entonces el versículo que tenemos hoy para trabajar, que es: en el camino a Emaús. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y he aquí, 2 de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes de día fueron al sepulcro, y como no le hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en camino, y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bendito el Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es buena y eficaz, Padre Santo, espada de 2 filos que penetra hasta el fondo de nuestros huesos, Señor, hasta el tuétano, Padre Celestial, y discierne, Señor, las intenciones del corazón, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por esta historia de Camino a Emaús, Señor, que tú compartiste, Señor, a través del Espíritu Santo, Dios, para que hoy conociéramos ese proceso allí, Señor, tú resucitado, presentado ante 2 hombres que no te reconocieron, Señor, pero que tú hablaste, exhortaste y edificaste, Señor, como esperamos, Espíritu Santo, Dios, que hoy lo hagas con nosotros, con tu iglesia aquí en Casa de Berea, Padre Celestial. Te damos honra y gloria, Espíritu Santo de Dios. Toma control, Señor, de este lugar, de las mentes, los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Usa este siervo, Señor, inútil, Señor, pero que tú haces un vaso de honra, Señor, para honrar tu palabra, Padre Celestial, para
entender lo que tienes para nuestro día, Señor, y para esta semana, Padre Santo, en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ellos eran discípulos. ¿Se dan cuenta que dice que eran discípulos, que los conocían? Déjame la siguiente, Filmina. Ellos lo conocían, habían caminado con Cristo. Porque, mira cómo dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Emaús queda a 11 kilómetros de Jerusalén. O sea, salieron de Jerusalén, iban a hacer sus labores personales, a trabajar tal vez. Y estaban hablando de lo que va a suceder en la crucifixión. Estaban hablando de todo lo que ha acontecido. Tal vez recordaban a Jesús, habían comido con él, tal vez estuvieron en el aposento alto tomando la última cena con Cristo, porque eran discípulos de él. Por eso él, cuando se aparece, ¿qué dice? Que no le reconocieron porque él les puso un velo. Jesucristo puede hacer eso con nosotros, ¿no? No reconocerlo. Por eso uno no sabe a qué persona le está dando un vaso de agua, una moneda, o a qué persona le está predicando. Me hago entender, a veces Jesucristo se disfraza. ¿No dice así la palabra? Que los ángeles se visten como hombres, aparecen como hombres y no se da uno cuenta. ¿No dice que muchos han hospedado profetas y han sido ángeles del Señor? Amén. Entonces él les puso un velo. Regálame la siguiente. ¿Por qué ellos no lo vieron? ¿Por qué no lo reconocieron? Vamos a ver qué nos sucede a nosotros como cristianos. ¿Qué le sucede al mundo que se cree cristiana? Los de otras religiones, los de otras sectas. Los de sectas, perdón, porque otra secta es como si fuéramos una secta. Los de otras iglesias cristianas. ¿Por qué no conocen a Jesús? ¿Por qué tienen un velo puesto? Básicamente es por lo que dice ese título. La historia y la expectativa personal. Nosotros conocemos a Cristo. Tal vez nos presentaron un evangelio de religión. Tienes que arrodillarte, hacer la primera comunión, bueno, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, tomar la cena, la hostia, confesarte, no sé qué dice cuándo, y al final, los santos óleos. Tal vez nos enseñaron una religión y conocimos a un Cristo de la iglesia crucificado, sangrante, o chiquitico, que lo tiene una mujer en sus brazos. Conocimos a un Cristo que no es el de la Biblia, y nuestros ojos estaban como velados, no lo conocíamos, no lo entendíamos, y tal vez él nos hablaba, pero nosotros, ¿este man de qué está hablando? Y el cura decía el salmo responsorial y todos decíamos amén, pero no entendíamos qué estaba pasando. Ellos estaban igual, habían conocido a Cristo, habían caminado con Cristo, pero lo habían visto desde su punto de vista personal o religioso propio. A veces los cristianos llegamos a una iglesia donde yo nací, por ejemplo, donde el Señor me llevó. Yo nací fuera de la iglesia, Él me llevó allá para empezarla a conocer. En una iglesia que practicaba el evangelio de la prosperidad. Entonces yo conocía a un Dios, Jehová Jireh, como hablamos ayer, que no tiene nada que ver con el dinero, sino la provisión del Cordero inmolado en la cruz de Jesucristo. Eso significa Jehová Jireh. Te va a proveer al sacrificio acepto para el perdón de los pecados. Conocimos a un Jesucristo de la prosperidad, de la sanidad y de los milagros. Y creíamos que la relación de Jesucristo era: Señor, tú me llamaste, soy hijo tuyo, yo soy un príncipe, mi esposa es la princesa tuya, y tú tienes que bendecirnos, prosperarnos y mantenernos en victoria. No tengo que tener enfermedad porque tú eres el Dios Rafael, Jehová sanador. Conocimos a un Dios no del todo incorrecto, pero de una relación hacia mí, de mí hacia Él, incorrecta. ¿Me hago entender? Ellos les pasó, caminaron con Jesucristo y dicen que no lo ¿qué? No le reconocieron. Sus ojos estaban velados. Y Él les preguntó, versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces ellos respondieron, que se llamaba Cleofas, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido? Y Él les dijo, ¿qué cosas? Jesús Nazareno. Ellos le contaron todo lo que hizo Jesucristo. Y Él era el Mesías, y Él se proclamó Hijo de Dios, y que era de la descendencia de David, y que Él iba a libertar a Israel de la esclavitud, del yugo romano. Entonces yo llegué a esa iglesia carismática y me dijeron, tú vas a ser prosperado, vas a ser multimillonario, ven, ofrenda, pacta, haz votos con tu dinero para que el Señor te multiplique, porque Él lo manda. Y yo conocí a un Dios en una relación que no era la relación bíblica, era una relación de que yo te doy para que tú me des. Yo te sigo porque tú vas a libertar mis finanzas. Yo te sigo porque tú me vas a sanar. Yo te sigo porque tú me vas a bendecir y me vas a hacer cabeza y no cola. Yo te sigo porque me interesa ser más de lo que soy hoy. Y a veces nosotros nos aferramos tanto a ese Cristo que no vemos el Cristo
de la Biblia. Eso le pasó a ellos. Ellos esperaban que Jesucristo se montara en un caballo blanco, cogiera su espada como David y derrocara al yugo que romano, acabara con el imperio romano, como David lo hizo en su momento con los filisteos. Ellos habían entendido las escrituras como a ellos les parecía. Y Jesucristo duró 3 años y medio dándoles un curso intensivo de teología y todavía seguían con el entendimiento ¿qué? Entenebrecido, porque su corazón, ¿qué era lo que quería? Libertad, prosperidad, victoria, salud, gobernar la tierra, porque era el pueblo elegido del Señor. Y así nosotros caminamos con Cristo así, mi hermano, en esa relación. Tú me llamaste, tú verás, tú me mantienes. Tú me dices el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo, revélame la palabra, porque entonces, ¿cómo hacemos? ¿Me hago entender? Ellos tenían ese problema. Caminaron con Él, habían comido 2 días atrás con Cristo, la cena, porque ellos reconocieron cuando Él lo partió al final del texto. Y no le reconocieron. No reconocieron a Cristo resucitado, porque ellos querían era un libertador de espada. Nosotros queremos un Cristo que nos bendiga, que no me falte el billullo, que me tenga la pancita llenita, que mis hijos caminen con Él, pero una relación a mi mente o con el deseo egoísta de mi corazón. ¿Me hago entender? Y Jesucristo, ¿qué tiene que hacer? Mira lo que dice. Leo el del 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y de palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era quien había de redimir a Israel. ¿Qué pasó? Se les derrumbó el Cristo. Se les derrumbó el guerrero que iba a libertarlos del yugo, que veían con sus ojos. Que veían con sus ojos. Entonces muchos cristianos caminan con Cristo y ven que el mundo no cambia, de que no cambia su casa, de que no cambian a quien les predican. ¿Y qué dicen? Se nos murió Cristo. ¿Para qué Cristo si no ha cambiado mi casa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos? Me cansé de evangelizar, me cansé de salir y predicar, me cansé de entregar volantes, me cansé de leer tanto la Biblia, no pasa nada. Tenía un Cristo a su manera, un Cristo a su manera. No había explorado las escrituras de tal manera que se revelara quién era el Cristo y su velo fuera quitado. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. No, yo fui a esta iglesia 1 año y pacté y todo, y esa plática se perdió porque sigo en la inmunda. Llevo 35 años yendo al explota. Y mi familia no se ha convertido. Mi esposo sigue maltratándome y golpeándole. Mis hijos son borrachos. Pero yo confío en el Señor y todo lo que gano en mi trabajo, voy y lo pacto porque Él cumplirá su promesa. Mi hermano, y así conocemos gente. Donde yo vi antes había una señora, hermana, ella es del Señor, solo que tiene un velo puesto, vendiendo tintos y todo el dinero, ¿a dónde lo llevaba? Clamando por su familia, una familia maltratada. Y vive en la inmunda la señora. Sus ojos velados por un predicador falso. Ustedes saben de qué iglesia me hago entender. Él montó una película y le metió un Jesucristo que no es el de la Biblia, ¿no? Porque Jesucristo liberta y Él prospera y Él bendice. Pero en la obediencia a su palabra, mi hermano. Ellos esperan un libertador así, facilito. 3 años y medio, ahorita armémonos los celotes, los guerrilleros de la época, con Pedro, que era el duro de la espada, y vamos con Jesucristo cabalgando en un caballo. Y Él entró en un pollino, en un burrito sabanero, hoy camino de Belén. Amén. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es 3er día y esto no aconteció. Les ha dicho que resucitaba el 3er día. Ellos habían entendido esa cosa, pero mira lo que dice. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Muchos hoy caminan con Cristo de una manera equivocada, quieren verlo, entonces van a oración fuerte al Espíritu Santo, porque ya la gente se cae y la tumban. ¿Les gusta ver qué? A un Cristo de ojos.
Entonces no vienen a iglesias de sana doctrina donde se enseña la palabra porque no ven ¿qué? Milagros, porque no ven prodigios, porque no ven gente allá bailando el reggaetón en el piso. ¿Ellos qué les pasó? Caminaron con Cristo, lo escucharon 3 años y medio, Él les explicó todas las escrituras y estaban esperando ver a un reggaetonero tirado en el piso revolcándose y hablando en lengua. ¿Me hago entender? Hoy mucha gente va a iglesias falsas porque ya les hacen un show al que llaman cristiano, que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Sí, no, y también hay poder demoníaco ahí, ¿no? Hay poder del diablo en esos personajes que se llaman pastores. Ahí no opera el Espíritu Santo de Dios, ahí opera es el diablo. Entonces esos no son hombres de Dios, sino son hombres del príncipe de este mundo. Sí. Sí. Hay opresión demoníaca, o sea, en esos cultos y más en eso que llaman encuentros y retiros y todo ese tipo de cosas, lo que se hace manipulación psicológica y espiritual. Es diabólico, es un acto diabólico. El Señor no hizo eso con los apóstoles. Él aquí no muestra que se fueron a un retiro espiritual. Él les predicó la palabra, les enseñó lo que la Biblia dice. Es la forma como se revela el Señor. Eso es lo que vamos a ver. Mira lo que dice. Ellos estaban esperando ver señales. Ellos querían ir a ver a un Jesucristo predicando. Ya estoy aquí, vamos a libertar, vamos a acabar con la esclavitud romana. No habían entendido el mensaje de la liberación, que es del espíritu, no del físico. Muchos cristianos hoy van a buscar señales en las iglesias, a que los tumben, a que temblequeen, a que hablen en lenguas, a que corran y hablen babosadas, para creer en Dios, para decir, sí, ese sí es el Dios real. Yo creo en Dios porque me ha bendecido, porque me tumbó al piso, yo me revolqué, me levanté sin saber qué pasó, me sentía estúpido, pero dije, soy lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿O a quién no le pasó eso aquí? ¿Quién no se sintió estúpido después de levantarse? Aparte de que iba vestido de blanco y terminó recochino atrás. No es así, pero uno dice, uy, no, el Espíritu Santo me habló, me tocó, para no quedarle mal al vecino. ¿No fue así? Yo lo confieso públicamente. Se hizo uno partícipe de la falsedad y la hipocresía de la iglesia para no quedarle mal al vecino. ¿Y qué decía Dios? Te estaba vomitando porque eras un tibio. Ni estabas en el pecado ni estabas con él como debía ser. Esto pasaba con esos muchachos. Mira lo que hace el Señor, regálame la siguiente. Ellos tenían, ellos tenían contaron la historia como ellos la vieron y tenían una expectativa personal de quién era Cristo y qué iba a hacer con ellos. Pero Dios hace su voluntad en su palabra, no lo que uno anhela ni desea. Él hace eso, que son sus palabras. Sigue ahora. Entonces llega Jesucristo y les habla de la verdad no aceptada. Entonces Él les dijo, capítulo 24, versículo 25 del Evangelio de Lucas: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que de él decían. ¿Qué fue lo primero que dijo? Atronao. Pero qué burros son. Tardos de corazón, duros de corazón. Nunca entendieron las escrituras en el espíritu. Siempre fue un conocimiento vano, un conocimiento intelectual. Jesucristo, el Mesías, va a venir a libertarnos del yugo. ¿Cuál es nuestro yugo actual? Los romanos. En su tiempo fueron los egipcios y Él con mano de poder los sacó de Egipcio. Eso va a ser contigo, Jesús. Eso era lo que ellos pensaban porque nunca salió de aquí acá. A veces nos pasa lo que hablamos, Jehová Jireh, Jehová es el proveedor, y nunca profundizamos en lo que significa eso. Y creemos, Señor, sé Jireh hoy para mí, provéeme el billullo, y no tiene nada que ver. Por eso cuando no se lo provee dicen, usted no me proveyó el billullo, yo creo que usted ya no es real. Tanta plata que de esa iglesia, esto no me ha prosperado. Me hago entender, y aquí Jesucristo dice, tronado, burritos sabaneros, ¿no entendieron todo lo que yo les prediqué 3 años y medio? 3 años y medio no les dije que el Cristo debía morir para ser glorificado y que el triunfo era un triunfo espiritual. Y mira cómo dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo a todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Por eso nos surge a nosotros como cristianos evangelizar a los cristianos. ¿Saben eso? Nos surge que la gente se convierta.
Pero yo sé que ustedes tienen muchos amigos o familiares que se dicen cristianos y están en un evangelio falso, mentiroso. ¿Qué necesitan? Lo que Cristo está haciendo aquí, que les digan, burro, no lee las escrituras, mire de Génesis lo que pasó, que Génesis 3:15, mire Moisés la libertad, mire David la libertad, y ahora mira a Jesucristo y todavía sigues esperando. ¿No nos falta evangelizar a los mismos cristianos? Y eso es lo más duro, mi hermano. Evangeliza a tu familia que está yendo a alguna secta en donde se mueva el Espíritu Santo, o donde no se predica Salmo 8. ¿Me hago entender? Cualquiera de las iglesias neopentecostales, carismáticas, apostólicas, falsas, predícales, a ver qué te dicen. Apóstata, sectario, hijo del... No es así. Pero tú le tienes que decir insensato. ¿No has entendido la palabra? ¿Qué devocional hiciste hoy? Ay, la alabanza de Marcos Witt, otro apóstata. ¿Me hago entender? De eso vive la iglesia carismática y pentecostal. De los salmistas, de Danilo Montero, de Marcos Witt, falsos. Vendieron su primogenitura por un plato de popularidad. ¿Y de eso viven ellos o no? ¿Qué hacen los carismáticos? Alabanza en forma. Me gozo en el Señor, mi fortaleza es. Pero la palabra, allá para eso está el explota. Es así, mi hermano. O nos enseñan una palabra trastocada, mentirosa, y yo me la creo porque es dulce a mis oídos. Jesucristo aquí les leyó ¿qué? Y no les dijo, sí, yo voy a libertar y voy a derrumbar el imperio romano. No. Desde Moisés, los profetas, le volvió a explicar todo el evangelio, toda la palabra, la Torá para ellos, la ley, los profetas. Y mira lo que dice ellos. Dice, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Qué tienen que hacer ustedes con sus familiares, amigos cristianos? ¿Qué tienen que hacer? Declararles la palabra. No peleen con ellos es que ese apóstol es falso porque no existe el apóstol. Pierden el tiempo porque ellos tienen un ídolo. Ellos tienen ahí su carnerito y le están haciendo, oh, amito, a ti te entregamos todas las joyas que sacamos de Egipto. Ellos tienen su ídolo. Declárale la palabra, la ley, los profetas. Al Señor tu Dios solo adorarás. No le beses el anillo al Papa, no le beses el anillo al superapóstol, no le rindas pleitesía al ungido de Jehová. Tú realmente tienes la unción del Santo porque las escrituras se te han abierto a tus ojos y a tu espíritu. Y todos los días te levantas y dices, Señor, perdóname por todo lo que dejé de hacer ayer y por todos mis pecados. ¿Me hago entender? Tienes que evangelizar a tus amigos y familiares cristianos porque van a ir al infierno, van a llegar allá, ¡ay, Señor, qué bendición estar aquí contigo! Y va a decir, Señor, ¿a quién le dice Señor? ¡Ay, Señor, Dios, están enfermos cuando puse las manos! Yo profeticé en tu nombre. No te conozco, hacedor de maldad. Pero yo te seguí toda mi vida y mira todo ese dinero que te di. Yo creo que ayudé para una de las piedras de jaspe que están en esas puertas de la Nueva Jerusalén. ¿No creen que eso van a decir la gente? Eso dice la gente, los cristianos. Ellos creen que están pagando allá unas vacaciones compartidas, un pedacito de algo en el cielo, con su dinero. ¿A quién hay que evangelizar? A los cristianos. Y hay que sembrar la palabra para los no salvos, ¿no? Es un trabajo doble, ¿no? Jesucristo lo hizo con ellos. Les había predicado tanto tiempo y no han entendido y volvió otra vez, tuvo la paciencia caminando junto a ellos y les predicó. No pierdan la paciencia con su casa, con su familia. No pierdan la paciencia. Den correa, tienen que dar correa, pero no pierdan la paciencia. Correa con la palabra. Es a sus hijos disciplina, pero no pierdan la paciencia. Siempre esperen en el Señor. Reclamen esa promesa, yo en mi casa serviré. El Señor abra el corazón, el entendimiento y que mande disciplina, lo que tenga que hacer con nuestra casa, nuestros padres, hermanos, hijos, pero que no permita que se vayan al infierno. Amén. Nuestra familia, nuestros hermanos, amigos, exhorten en tiempo y destiempo. Regálame la siguiente. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano, cuando tú estés evangelizando a una persona, tu testimonio personal es importante. Ayuda. No, mire, yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo era un homosexual, yo era esto, yo era lo otro, yo fui, yo hice, pero conocí al Señor y Él me cambió. Tal vez eso identifique a la otra persona con una situación similar a la tuya, pero eso no es el Evangelio. Eso va a ayudar a que Él abra un poquito su corazón y su mente. ¿Me hago entender? Entonces tú vas a predicarle a alguien o hablar con alguien, no te extiendas en tu testimonio personal, porque a las 2 horas el hombre está cansado y aburrido de escucharte a ti, a tu historia. Pero si tú le das 5 o 10 minuticos de tu historia personal y después les empiezas a hablar la ley, los profetas, los evangelios, la palabra del Señor, su corazón va a ¿qué? A arder. Mira lo que dice ellos. Dice, y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué es lo que convierte? ¿Tu testimonio personal? ¿De que el Señor te sacó del lodo de comer con los cerdos? No, eso no convierte, eso identifica de que Él fue un pecador y sigue siendo un pecador. Pero lo que cambia el corazón de las personas, lo que cambia la naturaleza pecaminosa y lo que me abre mi espíritu a escuchar al Espíritu Santo de Dios es la palabra. Por eso en las iglesias no se convierten, porque no abren la palabra. No se redarguyen de pecado. Pues ¿qué? Gocémonos aquí. Dan un versículo bíblico y salen todos a correr y a cantar y a danzar y a brincar y a caer. Por eso la gente no se convierte en esas iglesias cristianas mal llamadas así. Es entretención. Por eso tal vez alguno de tus familiares no se ha convertido, han estado entretenidos. Y cuando escuchan la palabra de verdad, posiblemente pasan 2 cosas. Se redarguyen en pecado y empiezan a buscar del Señor o huyen. ¿Hago entender? Eso hace la palabra, ¿no? La palabra me hace correr de Dios o hacia Dios. Si yo soy un hombre con un corazón dispuesto a escuchar el Evangelio y a rendir mi vida ante Dios, ¿voy a qué? A correr hacia Dios. Pero si mi corazón es un corazón incorrecto, carnal, que quiere vivir mi vida loca, que quiere vivir mi propio yo, ¿qué voy a hacer? Voy a huir. Eso nos pasó a todos tal vez alguna vez en mi vida. A mí me predicaron y yo huí. Después el Señor me llamó, pero ya había pasado por todas las habidas y por haber. Ya había conocido el mugre del pecado. No que hoy no peque, pero había conocido el lodo cenagoso revolcado en el estiércol. Por eso tenemos que redarguir de todo tiempo. No permitamos que nuestra casa caiga el estiércol. Tú ya lo conociste. Tú quieres ver a tu familia, a tus hijos, a tus cercanos llenos de estiércol que no se pueden ni acercar a ti porque huele hediondo, que tienes que sacarlo de tu casa porque apesta. No pasa así, porque contamina tu entorno. No permitan, hermano, intercesión los miércoles, ¿vale? ¿Cuánto tiempo gastas en tu trabajo para ganarte lo mismo que te has venido ganando? Y tu familia destruyendo. Orando por tus papás que no quieren ni ir a la iglesia. Orando por tu familia, por tus amigos que ni siquiera quieren hablar contigo. Y no eres capaz de gastar 2 horas en una semana para pedirle al Señor y clamar con ruego, con súplico, con llanto, tal vez en ayunas, de que tú realmente quieres que tu familia, tus amigos, tus cercanos sean salvos. Los miércoles, publicidad religiosa, requete pagada. Mis hermanos, nuestro trabajo ministerial es de todo tiempo. Y nos hemos descuidado. Yo me he descuidado. Hemos descuidado nuestra casa, nuestra vida espiritual la hemos descuidado. Yo espero que estén haciendo juiciosos el devocional. Si tienen más devocionales, háganlo, pero no se pierdan que es el que Dios pone para la iglesia. ¿Vale? Hay algo ahí para todos nosotros, para edificar nuestra casa, a nosotros mismos. Amén. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Cómo es eso? Ellos anhelando tenerlo nuevamente, y llega Jesucristo y les parte el pan, les ofrece el vino y se va. ¿No debería permanecer con ellos? ¿Por qué se va?
Entonces yo tengo una victoria en Cristo. Uy, ese hermanito, esa persona que yo tanto había orado para que fuera a la iglesia, fue a la iglesia. Y qué bendición verla aquí, tengo el gozo, ¿cierto? ¿Sí o no? Tengo ese dichoso gozo. Y dentro de 8 días me volvió, ay, pasaría, bueno, dejémosla ahí. Y dentro de 15 días tampoco. Entonces ya la llamo a los 20 días. Me dicen, no, es que me estoy congregando en la iglesia de al lado, es que la alabanza es muy bonita. Y el predicador es todo lindo. Seis meses dándole hasta para que me deje botado. Y ahora qué fruto le llevo al pastor de esa iglesia, se la robó el otro pastor. A veces nos pasa, ¿no? Las cosas son del Señor, nosotros predicamos. Si la gente va a la otra iglesia, oremos para que sea de sana doctrina y la gente allá reciba palabra, ¿no? Pero a veces se nos va el gozo así. Tuvimos el milagro, vimos al Cristo resucitado porque hay alguien converso y ¡pum! Se me fue de las manos como el agua. Dios, tanta lucha. Ese es nuestro Dios, Él hace como quiere. Pero en el cielo tendremos la recompensa y los veremos a todos, ¿no? Ay, tú me predicaste. Ah, sí. Ay, tú también, ay, tú también, ay, tú también. ¿Me hago entender? Ojalá nuestro ministerio sea grande y poderoso en las naciones y compremos un templo para 5,000 personas, pero si no es así, la recompensa es allá, ¿me hago entender? La recompensa es allá, ¿sí? Yo anhelo crecer y duplicarnos y multiplicarnos, y nuestra expectativa, pero solo el Señor tiene control de eso y Él sabe los tiempos, ¿amén? El Señor se fue, desapareció, ¿quedaron aburridos? Sí, pero quedaron gozosos porque se cumplió lo que Él había prometido. Lo vieron ahí vamos. Hoy lo vemos como en la palabra, lo vemos en nuestra conversión. Uy, es que yo antes hacía esto y lo otro, ya ni ganas me dan. Por a veces me puya, pero me acuerdo que tengo un Dios vivo que me redarguye. Porque no vamos a decir que las tentaciones vienen, ¿no? Va uno al banco a hacer un pago y resulta que está la cajera re mal vestida, súper re mal, es que es hedionda, que ni provoca mirarla. Tienes que levantar tus ojos y no mirar. ¿Me hago entender, no? O sales a la calle y empiezas a ver de todo. Estamos redarguidos. El Espíritu Santo nos dice, ay, otra vez. Y uno vino, Señor, siento que ya superé esto. Y Él dice, no lo has superado, pero en mí lo puedes hacer. No es así, mi hermano, no solo me pasa a mí. Todavía soy de carne y hueso. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando abría las Escrituras. La palabra de Dios, las Escrituras, es lo que va a transformar los corazones. No nosotros. Nuestro testimonio ayuda. Y yo soy un instrumento útil del Señor si yo permito hacerlo. Si abro mi corazón, me rindo ante Él y le digo, Señor, yo soy un bruto, yo entiendo tu palabra. Y aquí dice esto tan hermoso. Pero yo necesito tu palabra y tu revelación. Porque voy a hablar es con mi intelecto. Y con lo que yo creí y me alimentó a mí, pero tal vez eso no alimente a quien me pones al frente. Sé tú, obra tú, con la palabra. Amén. Él hizo eso, Él por eso los veló. Caminó como un cualquiera y les hizo dar cuenta de que cualquiera, si enseña la palabra de Dios, la Biblia, la Torá, la ley, los profetas, va a hacer que otro su corazón arda y desee conocer y ver al Dios vivo de las Escrituras, no al Dios que nos imaginamos al principio, el libertador, el que me iba a prosperar y bendecir en todo lo que yo hiciera, en que yo declaraba la palabra y Él lo hacía, porque es que yo creía en Él y tenía en fe. Recuerden que declarar palabra no sirve de nada. Orar, clamar al Señor y pedirle recompensa y pedirle su bendición. Pero yo declaro que yo y mi casa seremos, no. Señor, yo te pido que esa promesa que tú escribes en la palabra se cumpla en mí. Señor, me humillo ante ti, hoy estoy en ayuno, en silicio, en polvo. Hoy salgo a predicar, Señor, para que otros se conviertan, mientras que yo sé que tú estás obrando en el corazón de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Así es como funciona el Señor. Porque resulta que si tu hijo se fue de la casa, como ha sucedido, Él ya no va a escuchar el Evangelio a través de ti. Él va a salir corriendo del Evangelio a causa de ti. No porque tú hayas sido bueno o malo, sino porque ya no quiere escucharlo a través de ti. Pero el Señor puede usar a alguien para predicarle. Entonces tú tienes que seguirle clamando a Dios para que Él envíe ese ángel y le predique. Mientras que tú haces la obra con otros que no quieren escuchar a los suyos, pero que a ti sí te van a escuchar. ¿Me hago entender? Mi hermano, esto es un DMG. ¿Me hago entender? Es una extraña pirámide que el Señor mueve como Él quiere. Es una red de pesca. Y no sabemos qué lacito va a convertir a quién.
¿Qué tenemos que hacer? El trabajo, lanzar la red. Amén. Y por último, Lucas 24, del capítulo 24, versículo 33 al 35. Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén. ¿Quiénes? Los que habían cenado. Ellos esperaron al día siguiente y dijeron, bueno, ya estamos aquí, está de noche, relajémonos. ¿Hicieron eso? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mira el proceso. Van de camino decepcionados porque Jesús no les hizo el milagrito. No, Jesús ya no me quiere. Mi familia que caminaba, mi mamá que caminaba a la iglesia ya no quiere venir a la iglesia. Tanto predicarle a mi hermana y ya se volvió por allá la secta del Espíritu Santo. No, se fue a la carismática porque la música ya es alegre y a él le gusta la música rock. Y van decepcionados. Llega alguien y les abre la palabra, y dicen, mira cómo es que opera Dios, mira cómo es que hay que predicar, mira qué es la obra de Dios en las vidas de los creyentes, mira que tal vez no es un creyente, le está gustando lo que está viviendo allá, pero no es un creyente. Hay que reevangelizarlo, hay que volverlo a hacer ¿con qué? Con la palabra. Y el Señor se sienta con nosotros, nos parte el pan, nos da de su alimento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hicieron ellos acá? ¿A qué se fueron? A donde los apóstoles, ¿a qué salieron corriendo a hacer? A dar testimonio del Dios vivo que habían visto. A dar testimonio que Jesucristo les partió el pan, como Él lo había prometido, que resucitaría. ¿Qué tenemos que hacer nosotros después de haber tenido un triunfo o una derrota en nuestro camino como creyentes? Testificarme. Tú quieres seguir teniendo conversiones a tu haber, por la obra del Espíritu Santo obviamente, pero tú como instrumento de conversión tienes que testificar en todo momento. Era porque ellos le dijeron a Jesucristo, ven y comes con nosotros, quédate en nuestra casa porque ya está anocheciendo, porque eran los caminos peligrosos, habían ladrones, habían lobos, leones en el camino. ¿Recuerdan lo que le pasó al hijo pródigo? Lo asaltaron, al buen samaritano, asaltaron a un personaje en el camino. Por eso le dijeron a Jesús, ven y te acuestas con nosotros, descansa en nuestra casa esta noche y madrugas. Pero después de que su corazón se iluminó por el Evangelio, por ver a Jesucristo resucitado, ¿qué hicieron? Dijeron, mañana vamos a testificarle a... ¿Viste? En esa misma hora se levantaron y 11 kilómetros caminaron, porque no se fueron en el Transmilenio, a darle testimonio a sus amigos discípulos, a los apóstoles, a quienes estaban allá, a los 11, a decirles que Jesucristo había resucitado y que habían entendido la palabra ahora sí, cómo iba a ser rescatado su pueblo de forma espiritual. Mis hermanos, lo que el camino de Maús nos dice es que debemos quebrantar todo velo que tengamos de la palabra del Señor, y solo la quebrantamos leyendo la palabra en el Espíritu Santo de Dios, no como un texto más, no como la lámpara de Aladino. A ver, Señor, ¿hoy qué tienes para mí? Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Así no funciona, mi hermano. ¿Me hago entender? Esto no es un amuleto, no es un ¿cómo es un astro? ¿Cómo es lo del símbolo del zodiaco? No es un horóscopo. Hay que leerla con calmita, cada evangelio, todo de recorrido, preguntándole al Espíritu Santo, ¿para qué me dices eso a mí? ¿Qué tengo que hacer con eso hoy? ¿Cuál es mi CBY? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cuál es mi ganancia? ¿Cuál es mi acto de obediencia? ¿Qué tengo que hacer para hoy? Por eso el devocional ustedes lo ven que es dividito, ¿no? Una pequeña explicación, una ampliación y algo para que ustedes hagan. Yo espero que lo intenten hacer. Haz una oración al cielo pidiendo tal cosa. Hazlo, inténtalo, a ver qué pasa. ¿Me hago entender? Así funciona la palabra. Y da testimonio todos los días con alguien, de alguna u otra manera. A veces yo no lo puedo hacer uno a uno, no tengo con quién, pero con mi esposa nos ponemos a hablar durito en Transmilenio, ¿cierto, Mari? La vez pasada nos fuimos hasta el portal del 20 de julio, nos devolvimos y el portal se llenó así de gente que venía de adorar al divino niño, ¿cierto? Y con mi esposa nos pusimos a testificar y el chino, como ya ha entendido, Manuel, empezó a darnos cuerda. Y empezamos a hablar de la palabra y a hablar de la idolatría y a hablar a través de la historia de Elías y los falsos profetas, ¿no? Yo creo que todos los que estaban ahí estaban con las orejas ahí puestas escuchando.
A veces lo hacemos así, mi hermano. Damos testimonio de Cristo y evangelizamos a quien esté por ahí. De continuo lo hacemos con mi esposa en los buses, en Transmilenio. De esa manera. La gente escucha, mi hermano. La gente pone atención a ver qué están hablando. La gente se calla. Deja de hablar de sus cosas y empieza a escucharme a estos locos que están diciendo. A veces lo hacemos así. A veces aquí afuera. Jesucristo está vivo y no está en una cruz y no sé qué. Y la gente pasa, estos locos. Eso es dar testimonio. Hay que hacerlo, mi hermano. Porque si no vamos a pagar. Por eso nosotros siempre oramos por discípulos. Nosotros tenemos que tener discípulos. Tenemos aquí compartir lo que Dios nos da, lo que vimos hace 8 días, el agua de vida. Para tener viva la experiencia de que Jesucristo nos partió el pan, nos convirtió y nos habló su palabra. Y salir corriendo a contárselo. Primeramente en nuestra casa, que ese es Jerusalén. Después a nuestro trabajo, nuestros amigos es Samaria. Y cuando el Señor nos envía a predicar, llegará su momento. Amén. Mis hermanos, coloquémonos de pie. Regálame el piano, porfa. O sea, un toque en el piano, ¿no? Ay, Cristo Jesús. Evangelio de San Juan 14:6. Está atrás de su informativo. Dice, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi hermano, todos los días yo quiero que mires este versículo en tu diario vivir. Si tú ya fuiste al Padre a través de Jesucristo, si ya entendiste la palabra del Señor y entiendes que la única forma de que tú estés en el cielo con Cristo es a través de Él mismo, en la persona de Cristo Jesús, para tú estar allí en la gloria del Padre. Tú tienes que preguntarte si ya estás en ese camino, mi hermano. Si realmente estás en ese camino. O si estás a la puerta, como dice el texto. O estás caminando y llegando a ese camino, porque dentro de una iglesia cristiana hay de todo, ¿no? Hay gente que ya entendió el Evangelio, que está lleno del Espíritu Santo. Hay personas que están en el camino, están conociendo a Dios, todavía caen en sus pecados, pero se arrepienten y van a la iglesia a buscar de Dios, abren la palabra en busca de Dios, están en ese camino. Pero hay otros que están allá, afuera en la puerta. Ven a Jesucristo en la puerta y dicen, es que todavía como que... O sea, yo entiendo que sin ese man yo no voy al cielo. Yo entiendo que si estoy lejos de Él no voy al infierno, pero es que soy muy joven para morir. Porque como la Biblia me manda a morir a mí mismo. Hay muchos, mi hermano, y principal nuestros hijos. Yo entiendo a estos muchachos que nos tienen aquí a casa vereda. Porque dicen, es que yo me siento infeliz en la iglesia porque no puedo vivir como viven mis amigos. Nos vean, toman, tienen novias, tienen relaciones sexuales, hacen esto y aquello, hasta se pegan su soplo y yo los veo tan relajados. Se gozan la vida, les va bien en el estudio. Y yo quiero gozarme de eso, y si voy a Cristo, pues tengo que morir a eso y como que todavía no es tiempo. Y otra vez se lo permitimos. ¿Hago entender? A veces soltamos la pita, que para que no se ofendan del Evangelio que dice, estás muerto en tus delitos y pecados, y te vas a ir al infierno. Y nos creemos buenos padres, porque soltamos la pita y los dejamos. Y lo que estamos haciendo es mandándolos al pozo, mi hermano. Hoy es el día para que entendamos que cada persona que Dios ponga delante de nosotros, le preguntemos al Espíritu Santo si Él está en el camino, si ya está allá, si está con Cristo ya, lo está recorriendo, o está afuera a la puerta. Viendo a un Cristo que cree, que sabe que hay Dios, que sabe que hay infierno, pero que tiene miedo a morir a su yo, a morir a sí mismo, rendir su vida entera por querer vivir la vida loca. A todas las personas que Dios nos ponga al frente, hagamos la pregunta, tengamos en cuenta, Dios es quien salva, Dios es el que hace la obra, Él cambia el corazón, pero nosotros somos instrumento de cambio para predicar, para aconsejar y para obligar. Dice la Biblia, ¿no? Oblígalos a entrar, arrástralos cuanto pueda, cuanto esté a tu alcance. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Padre Santo, por tu preciosa palabra, Señor, que nos insta todos los días a ser creyentes, obligados a obedecerte, Padre. Tú no nos mandaste a hacer grandes fortunas en esta tierra, Señor. Tú mandaste a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. A muchos bendices con abundantes finanzas, Señor, para que sean de bendición a la iglesia, Señor. A otros bendices con lo suficiente y necesario, pero ahí estás tú, Señor. A otros a veces escasea, Señor, por trato, por desierto, por prueba, por disciplina. Solo tú lo sabes, Señor.
Pero el mandato que tú le hiciste a todo creyente es ir y predicar tu palabra, Señor. Hacer discípulos a todas las naciones, Señor. Porque tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Cuanto más nuestra casa, Padre Celestial. Hoy esta predicación, Señor, es dedicada a los que somos de la casa, Señor. Date cuenta que tú predicaste de nuevo a tus discípulos camino a Maús, Señor. Cuánto hemos descuidado el predicar a nuestra casa. Cuánto hemos delegado la responsabilidad espiritual a otros, a un tercero, o ni siquiera la hemos tomado, Señor. Hoy, Padre Santo, nos ponemos a cuentas ante ti, Señor. Te pedimos perdón por haber descuidado el don precioso que es el ejercer tu ministerio en nuestra casa, Señor, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cercanos a nuestra casa, Señor, los vecinos. Hoy te pedimos perdón, Señor, nos arrepentimos, Señor, de corazón por desobedecer ese mandato, Señor. Tal vez hoy estamos viendo consecuencias de eso. Señor, hoy nos constrictamos ante ti, Señor, en el Espíritu, pidiéndote que nos perdones, Señor. Perdónanos por haber perdido la autoridad espiritual, tal vez, por no haberlo entendido, Señor, o porque tú permitiste que llegamos a este punto para entenderlo, Señor, y empezarla a ejercer, Padre Santo. Tal vez mis hijos se han ido hoy, se han alejado de mí. Tú has permitido, Señor, tal vez yo lo he causado. Pero hoy te pido perdón, Señor, por no haber hecho lo correcto en su momento. Tal vez crecí en una iglesia apóstata, mentirosa, en un evangelio equivocado y nunca lo pude hacer. Pero tú hoy me abres los ojos, Señor, cuando partes del pan y el vino, como lo hiciste con estos discípulos tuyos allí en camino de Maús, Señor. Abriste sus ojos, quitaste el velo, Señor. Y hoy descubrimos que tú eres Cristo real, Señor, que estás en nuestra vida, Señor. Y que hoy vamos a declarar tu palabra en hora y a deshora, Señor, en tiempo y destempo. Hoy no vamos a permitir que pase el día sin que compartamos con alguien, Señor. Y si nuestra familia se fue, nuestros padres, hermanos están lejos, nuestros hijos, Señor, sabremos que tú enviarás ángeles a hacer la obra como me estás usando hoy a mí para predicar a otros, Señor. Y tú los tratarás, tú les darás las pruebas, la disciplina, Señor. Los triturarás si es necesario, pero los traerás a tu reino como lo hiciste conmigo, Padre Celestial. Hoy es el día, Señor, para pedirte perdón y ponerme a cuentas ante ti, Señor.